Bacilos gram negativos, fermentadores de glucosa, anaerobio facultativo. Fila enterobacteria, Escherichia coli aeruginosus, Escherichia coli extraintestinales, Escherichia coli uropatógenos. Fila enterobacteria como Salmonella, fila enterobacteria Shigella. Filia enterobacteria, otros géneros de importancia clínica. Otros agentes de infecciones gastrointestinales: Bacillus gram negativo, helicoidales, género Campylobacter, género Helicobacter, filia Vibrionae, género Vibrio, Vibrio cholera y Vibrio parahemolyticus. En este video vamos a hablar un poco más de lo que son las enterobacterias y lo que es su diagnóstico en la parte de laboratorio, en el área de bacteriología, ya que taxonómicamente están clasificadas mediante un dominio, filo, orden, familia y género. Dentro de su taxonomía se ha venido clasificando dentro del género bacteria, filo, proteobacteria, clase, gran proteobacteria, orden, enterobacteriales, familia, enterobacteria. Aquí miramos la microscopía óptica de bacilos gram negativos, los que son los fermentadores de glucosa y lactosa, y los no fermentadores de glucosa ni lactosa. Fermentan glucosa, no fermentan lactosa, el grupo B. Las enterobacterias. Estas bacterias constituyen el 80% de las cepas GN aisladas en laboratorios clínicos y la mitad de las clínicamente significativas. Dentro de son colonizadores normales del tracto intestinal y de seres humanos y animales. No se encuentran normalmente en sitios corporales fuera del tracto gastrointestinal. Dentro de las características de las flia, las enterobacterias, los bacilos gram negativos se presentan que fermentan la glucosa, se caracterizan porque reducen nitratos a nitritos, son móviles por flagelos perítricos y son oxidasa negativos. Las enterobacterias son bacilos gram negativos de 0,3 a 1 por 1 a 6. No forman esporas. Son móviles por flagelos perítricos, como lo dije anteriormente. Son inmóviles en el caso de la Shigella y la Klebsiella. Crecen rápidamente en medios de enriquecimiento de diferentes medios selectivos. Son aerobios o anaerobios facultativos. Enterobacterias, fermentadores de lactosa en maconque, con colonias rosadas. También se observan enterobacterias en agar sangre y las enterobacterias no fermentador de lactosa en maconque con colonias blancas. La amplia heterogeneidad bioquímica y genética presentan mecanismos genéticos tales como conjugación, transducción. En estas bacterias contribuyen a su infinita diversidad de variedad. Se clasifican basado en ya sea su taxonomía o por su capacidad de fermentar lactosa. Las que fermentan lactosa, como en el caso de la Escherichia coli, la Klebsiella, la Enterobacter, entre otros. Los no fermentadores, en el caso de la Salmonella, Shigella, Proteus. Los fermentadores lentos, que son algunas cepas de Escherichia coli. Dentro de presentan tres mecanismos, como el mecanismo toxigénico en el intestino, mecanismo invasivo, más del 50% de infecciones nosocomiales. Las enterobacterias se clasifican en patógenos primarios que causan infección por sí mismos y los patógenos oportunistas que causan infecciones bajo ciertas condiciones o en ciertos hospedadores. Los patógenos primarios se presentan la Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, mediante que los patógenos oportunistas se presentan tanto la Prudencia, Morganella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, también la Escherichia coli y la Klebsiella. Aquí miramos lo que son características de las enterobacterias, distinción de Gram, lo que son sus características a nivel de los factores de virulencia como el polisacárido O, el núcleo de polisacáridos de antígeno común y el lípido A. Las características antigénicas: se sabe que existen diferentes antígenos asociados, tales el antígeno somático o antígeno O, son termoestables, ligados a la pared de la bacteria. Esta es una endotoxina, igual que por parte lipídica responsable de la toxicidad. Antígeno capsular o antígeno K, que se encuentra en las cápsulas de propiedad antifagocítica.
antígeno flagelar o antígeno H, en cepas móviles de carácter proteico que le da el carácter bacteriano. Existen más de 170 tipos según AGO, 80 según antígeno flagelar, más de 100 según antígeno capsular. El patrón antigénico basado en estos antígenos se denomina por ejemplo 00 111 K58 H2. El polisacárido termoestable es el principal antígeno de la pared celular, compuesto por tres componentes: el más externo, que es el polisacárido somático O, una unión central polisacárida compartida por todas las enterobacterias. También está como el glucolípido libre de la membrana externa, y está el lípido A. Si miramos en el esquema de la pared, lo que es la pared celular gran negativa. Dentro de la estructura del lipopolisacárido, miramos cómo está unido lo que es a la membrana. Dentro de los factores de virulencia, como anteriormente lo dije, las enterobacterias están las adhesinas, fibriales, no fibriales, la filis tipo 1, fibrillas P, X, DR, CFA1, 2, 3, BFP, que se presentan en flagelos, sideróforos, hemolicina, cápsula, variación de fase antigénica, resistencia al efecto bactericida del suero, toxinas como en el caso de la endotoxina LPS, exotoxinas como la ST, la LT, la toxina Shiga, el sistema de secreción tipo 3, resistencia a antibióticos en el caso de los plásmidos. Dentro de la cápsula se presentan antígenos capsulares hidrofílicos que repelen a la superficie hidrofóbica de las células fagocíticas e interfieren en la acción de los anticuerpos. La variación de fase antigénica es la protección de la bacteria por la derogación de las subunidades en fracción o cambio en azúcar contra el sistema inmune. Afectan propiedades de adhesión, inducen la liberación de mediadores inflamatorios. Los lipopolisacáridos responsables del shock en sepsis, el sistema de secreción tipo 3, introducción de proteínas, la resistencia al efecto bactericida del suero mediante mecanismos en infecciones sistémicas, evita la unión a complemento. Se mide el poder de bactericida del suero por la dilución de suero, que mata al 99,9% del núcleo inicial. Miramos la patogenicidad, lo que es en el caso del Proteus bulgari. El Proteus mirabilis, 90% de infecciones urinarias producidas por Proteus, neumonía nosocomial, prostatitis. Lo que en el caso del Proteus bulgari no fermenta lactosa. Se producen septicemias, son características que son muy móviles, producen ureasa, son interpositivos, el rojo de metilo positivo, oportunistas por el caso de la ureasa positiva. Aquí miramos ahora el género Klebsiella, que frecuentemente es un patógeno humano, es inmóvil, es indol negativo, BP positivo, descarboxilación lisina positivo, prominente cápsula. Otros factores sideróforos, endotoxinas, resistencia antimicrobiana, causa neumonía, infecciones de heridas en tejidos blandos, nosocomiales, infecciones de vías urinarias, del tracto urinario, perdón. En el caso de la Escherichia coli es aerobio, anaerobio facultativo, crece a una temperatura de 10 a 40 grados centígrados, óptimo 37. Las colonias superficiales son lisas, se disuelven en líquido, cultivo joven. Las colonias superficie irregular autoaglutinan con cultivos viejos. La variación SR se produce por repetidos subcultivos asociados a muchas cepas patógenas que poseen polisacáridos capsular. Aspecto mucoso. La fermentación de glucosa, maltosa, manitol, lactosa y muchos otros azúcares con producción de ácido y gas. Son IBIC positivo, ureasa negativo, CH2 negativo, SH2 negativo, gelatinasa negativo. Dentro de las patologías están las infecciones entéricas, como el caso de la gastroenteritis, la disentería, infecciones del tracto urinario, meningitis, infecciones del tracto respiratorio, sepsis y infecciones intraabdominales. El género Enterobacter, hay diferentes especies, hay características que son móviles, no producen H2S, se descarboxilan la ornitina,
y se presentan en infecciones nosocomiales, infecciones urinarias, infecciones de herida, infecciones del tracto respiratorio, meningitis, abscesos cerebrales, bacteremia, infecciones asociadas al uso de catéteres. El Enterobacter cloaces forma parte de la microbiota entérica comensal, pero también se encuentra en el agua, tierra y planta. Antes recibía el nombre de Aerobacter, porque el movimiento produce gran cantidad de gas cuando fermenta carbohidratos. Presenta, a diferencia de la Klebsiella, el Enterobacter es móvil, las colonias húmedas por el material capsular, pero no son tan húmedas como la Klebsiella. Miramos que se presentan en patologías como infecciones urinarias, infecciones nosocomiales. El Citrobacter es del género Citrobacter, es un grupo de bacilos gram negativos aerobios que se encuentran frecuentemente en el agua, suelo, comida y el tracto gastrointestinal de animales y humanos. Se debe que estos microorganismos pueden producir infecciones importantes, especialmente en los hospedaderos con enfermedades de base. Las principales especies de este género están el Freudi, el Diversus, las cuales se diferencian por la producción de H2S y en la prueba de indol. Miramos una Serratia marcensis con colonias pigmentosas, se presentan en patologías e infecciones nosocomiales. Es un patógeno oportunista, se presenta en bacteremias, neumonía, infecciones urinarias y infecciones de herida. Dentro del género Salmonella están las colonias con SH2, también está el género Shigella, que son bacilos gram negativos, y las colonias no son fermentadoras. Dentro de las colonias de Yersinia pestis, su mecanismo de transmisión es transmitida por la picadura de pulgas que se adhieren a la bacteria al alimentarse de sangre. Introducen los factores de virulencia. En el caso de la peste o muerte negra, es transmitida por ratas, perros, conejos, y diseminada en el caso, como lo dije anteriormente, de la pulga. La peste bubónica se conoce como una fiebre, bubón, adenopatías en la igle o axila y una bacteremia, y producto final va a dar la muerte. La peste neumónica se presenta con fiebre, signos pulmonares, bacteremia y muerte. Fermenta glucosa con ácido sin gas, no fermenta lactosa, es oxidasa negativa y la coloración es bipolar. Miramos una Yersinia enterocolítica. Se presenta en enterocolitis, neumonías, su transmisión es vía oral y es bacterias intracelulares. El género Yersinia tiene características morfológicas, es que los bacilos gram negativos son cortos, miden de 1 a 2 micrómetros, son inmóviles, son capsulados, poseen una cubierta mucinosa. La coloración de Gienza es de forma bipolar. Las propiedades metabólicas, y es que son anaerobios facultativos a temperatura óptima de 27 a 30 grados, pueden crecer de 3 a 5 grados centígrados con un pH óptimo de 7,2. Su hábitat es el animal y el ambiente. También dentro de su diagnóstico se utiliza una punción ganglionar, esputo, sangre, manejo con cuidado. El examen directo se realiza en la coloración de Gram. En el cultivo se utiliza el medio de McConkey con colonias no fermentadoras. Dentro del diagnóstico de las enterobacterias está un diagnóstico directo, diagnóstico indirecto, inmunológico, biología molecular y sintometría de flujo. En los siguientes videos vamos a hablar específicamente de cada una de estas bacterias, cuáles son sus factores de virulencia y cómo se presentan, cómo afectan al ser humano, cómo son sus mecanismos de transmisión y lo que es el diagnóstico.